Muy bien, jóvenes, muy buenas tardes. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Somos el IESFA. Somos de la especialidad de análisis de sistemas. Y el día de hoy nos convoca la unidad didáctica Auditoría y Seguridad Informática. El día de hoy vamos a ver el curso que tiene por nombre Auditoría y Seguridad Informática. Pues bien, esta viene a ser nuestra primera actividad de aprendizaje. Esta es nuestra actividad de aprendizaje número 1, ¿correcto? Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la seguridad de la información. Ese es el tema que tenemos que abordar el día de hoy, que tiene que ver acerca de la seguridad de la información, ¿no? Vamos a revisar algunos conceptos básicos acerca de seguridad informática, por ser nuestra primera sesión. Y a lo largo de las 18 semanas que dura nuestra unidad didáctica, pues vamos a ir revisando una serie de temas donde al final ustedes van a tener que aplicar uno de estos temas en uno de los proyectos que se les va a asignar, que ya se les va a ir comentando a medida que vayamos a lo largo del desarrollo del curso, ¿ok? Muy bien, entonces, jóvenes, vamos a dar inicio a nuestra actividad de aprendizaje. No obstante, voy a empezar primero explicando un poco los contenidos del sílabus, que es lo que vamos a abordar a lo largo de toda la unidad didáctica, y que es importante que ustedes, digamos, sepan cuáles son los contenidos que vamos a abordar. Muy bien, entonces me voy a dirigir ahora a la plataforma del aula virtual. Acá está. Muy bien, ustedes como estudiantes, al iniciar sesión en la plataforma del IESFA, que es una plataforma de Moodle, ustedes van a encontrar, cuando se logueen con su usuario, ¿correcto? Van a encontrar todos los cursos que tienen a cargo dentro de este semestre, ¿no? Que dicho sea de paso es el sexto semestre, ya están prácticamente próximos a egresar. Entonces aquí ustedes van a ir a la opción donde dice Auditoría y Seguridad Informática, hacen clic ahí, y lo primero que van a visualizar es, en este caso, la capacidad, ¿no? O la competencia, por así decirlo, del curso, ¿no? Que es lo que se busca dentro de la unidad didáctica, pues que ustedes puedan aplicar, ¿no? Procesos de auditoría y seguridad informática dentro de una empresa, ¿no? Estos procesos y soluciones tecnológicas existentes, ¿no? Que hay en el área de sistemas, a través pues, de la identificación de los riesgos, porque naturalmente los sistemas de información van a estar siempre expuestos a amenazas, y estos a su vez pueden conllevar a ciertos riesgos. Entonces vamos a revisar un poco la temática y los conceptos que implica, pues, ¿no? Dentro de lo que es auditoría y seguridad. Muy bien, entonces estos riesgos van a estar generalmente asociados a las tecnologías de la información, ¿no? Que existen obviamente en las empresas, y lo que se busca es que ustedes puedan aplicar los principales estándares, normas y metodologías que existen, ¿no? Para tener una mejor práctica a nivel de auditoría y seguridad. Muy bien, en la parte inferior de la ventana, ustedes van a desplazar, ¿no? Se van a desplazar hasta la opción que dice documentos pedagógicos. Y lo que van ustedes a encontrar acá es el sílabo. Entonces ustedes hacen clic ahí y van a poder ustedes ahí visualizar, ¿correcto? Lo que es pues el sílabus del curso, ¿ya? De esa manera ustedes van a poder, digamos, ver los contenidos, ¿sí? De nuestra unidad didáctica. Pues bien, como todo curso, pues está su capacidad terminal, ¿no? Hay algunos criterios de evaluación. Cada criterio de evaluación va a tener sus propios indicadores. Ustedes tienen que tener presente de que cada actividad de aprendizaje, es decir, cada semana, tiene un indicador a evaluar, y generalmente cada indicador pues, puede ser evaluado con una prueba objetiva, puede ser evaluado con una tarea, puede ser evaluado con algún foro, donde se les pide que ustedes participen y entreguen esas actividades como parte de su evidencia, pues, ¿no? Que están llevando el curso, ¿ok? Entonces, siempre traten de entregar sus actividades, pues, dentro del plazo establecido, ¿ok? Por ejemplo, para esta actividad de aprendizaje, la semana 1 y la semana 2 he configurado para que su entrega sea hasta el sábado 13, es decir, hasta la próxima semana. Tienen hasta la próxima semana
para que hagan la entrega de las actividades número 1 y número 2. Si alguien de repente ya lo quiere ir entregando el mismo domingo, el mismo sábado, bienvenido sea, ¿no? Cuanto, digamos, se entreguen más pronto, mejor, de tal manera que no se les junte las actividades de todos los cursos. Esa es un poco la idea, ¿ok? Muy bien, entonces como criterios de evaluación está, pues, se va a evaluar que ustedes realicen un adecuado levantamiento de la información de acuerdo a los objetivos trazados que permitan realizar, dice, labores y planificación a nivel de auditoría como de seguridad informática. Asimismo, también que ustedes puedan aplicar los conceptos de una forma adecuada para lo que es la labor de auditoría de sistemas y labores de seguridad. Por otro lado, también se busca que ustedes puedan aplicar los criterios de control interno a todos los procesos o actividades, pues, dentro de la organización, así como la aplicación de las buenas prácticas en cuanto a la ISO 27000 y 27001, o en todo caso COVID, ya que también son normativas que se aplican en lo que es auditoría y seguridad. Por otro lado, también se busca que ustedes puedan administrar los principales riesgos, ¿no? En lo que es la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de la información. Que estos son los principios básicos de seguridad informática, ¿no? Si alguien te dice muy bien, ¿en qué se basa la seguridad informática? ¿Cuáles son sus principios? Pues son básicamente 3. Confidencialidad de la información, integridad de la información y disponibilidad de la información. Esos son los 3 principios que rigen, pues, la seguridad informática. ¿Ok? Muy bien. Por otro lado, también se busca que ustedes puedan presentar alternativas basadas en casos como el poder, en este caso, diseñar e implementar, pues, mecanismos de protección, medidas de protección contra las principales técnicas de delitos informáticos, ¿no? que existen y que ya vamos a ir viendo. Muy bien, en nuestra actividad de aprendizaje número 1 vamos a hablar acerca de seguridad de la información y la gestión de riesgos, dado que para poder, digamos, aplicar normas o políticas de seguridad en una empresa, pues primero tenemos que ser conscientes de cuáles son las principales amenazas y qué riesgos conllevarían si es que eso se logra cristalizar, ¿no? Muy bien, por otro lado, vamos a revisar algunos conceptos básicos, como por ejemplo, ¿no? El tema de cuál es la información que generalmente se debe proteger en una empresa, cuáles son las principales amenazas que hoy en día existen, ¿no? Vamos también a revisar algunos malware o virus que existen hoy en día, así como también las principales vulnerabilidades comunes. En cuanto a la seguridad de la información, pues hemos dicho que son los principios que rigen la seguridad de la información, como son, pues, básicamente la confiabilidad de la información, es decir, que la información sea confiable, que sea íntegra y que obviamente, pues, siempre esté disponible. ¿Disponible para quién? Pues disponible para los usuarios, ¿no? Que laboran en la empresa y que son ellos los que necesitan tener acceso a esta información. Por otro lado, también ver cuál es el enfoque integral de la seguridad de la información, así como también ver la gestión de riesgos, ¿no? Vamos a ver en este caso cuáles son los pasos que hay que seguir para lo que es el análisis de riesgos de tecnologías de la información. Asimismo, también vamos a ver cuáles son las etapas del proceso de gestión de riesgos, porque para todo hay un procedimiento, entonces vamos un poco a revisar esa parte teórica, ¿no? Muy bien, en la semana 2 vamos a hablar acerca de el control de accesos, vamos a ver acerca del procedimiento del análisis de riesgos, cuáles son los principales controles de acceso que existen, bajo qué criterios se deben aplicar esos controles de acceso, y también vamos a revisar un poco acerca de la norma ISO 17799-2005, que es la base de la cual luego, años posterior, nace, pues, la ISO 27001, ¿no? Que es la normativa que rige, pues, la seguridad informática. En la tercera semana vamos a hablar acerca de la técnica de la ingeniería social, que está hoy en día muy de moda. Generalmente los malos especialistas, ¿no? Los hackers, los crackers, generalmente aplican mucho lo que es ingeniería social, ¿no? Con la intención básicamente de robar información. Esa es la finalidad, ¿no? De que estos señores aplican esta técnica, que se basa en realidad en la técnica del engaño, ¿no? Para poder, en este caso, embaucar, ¿no? A muchos usuarios y poder acceder a cierta información que quizá los usuarios sea información importante, y que una vez que aplican esta técnica basada en el engaño, pues terminan obteniendo información confidencial de los usuarios.
¿no? Para eso vamos a revisar qué cosa es la ingeniería social, cómo evitar ser víctimas de la ingeniería social, qué estrategias debemos de aplicar para prevenir o evitar ataques de este tipo, y también vamos a hablar acerca de la ISO 27001 como sistema de gestión de seguridad de la información. En la semana número 4 vamos a tener un taller que tiene que ver con la gestión de la seguridad de la información, donde pues hablaremos acerca de los malware, acerca de la criptografía, el principio de encriptar datos, ¿no? Hablaremos también de la seguridad y la infraestructura de las redes, así como también vamos a revisar cuáles son las principales amenazas que existen en Internet. Hablaremos también del cibercrimen y la seguridad en cloud computing, ¿no? Que está hoy en día muy de moda, ¿no? Que toda una infraestructura tecnológica finalmente termine en la nube, ¿ok? Y también, pues, se aplica seguridad en la nube, ¿no? Sobre todo cuando tenemos que, digamos, poner a disposición una serie de servicios y recursos tecnológicos para la empresa. Muy bien, en la semana número 5 vamos a hablar sobre la gestión de seguridad de la información, continuando pues con el tema de malware, el tema de cuál es el propósito de los malware, qué tipo de malwares existen hoy en día, cuáles son los principales métodos de protección que podemos aplicar, así como también ver cuáles son los principales programas, ¿no? Anti-malware que existen hoy en día en el mercado y que quizás podemos utilizar para poder escanear una red, como para poder ver qué amenazas son las que de repente por ahí o qué puntos vulnerables existen, ¿no? Dentro de la red, en este caso de la empresa, y se puede utilizar alguno de esos programas. La criptografía como principio, tipos de algoritmos de cifrado que existen. Hablaremos también un poquito acerca de la criptografía asimétrica y el uso de certificados digitales, que también se está aplicando también mucho para proteger ciertos documentos que sean confidenciales de la empresa. Por otro lado, también hablaremos de la seguridad de infraestructura y de las redes, acerca de la seguridad de las redes, cuáles son las redes cerradas, las redes actuales, el incremento hoy en día de las amenazas, así como también la seguridad que se presta en Internet. Y también haremos un reconocimiento de los principales tipos de ataques que existen, ¿no? Existen, por ejemplo, ataques de reconocimiento, ataques de acceso, de negación de servicios, denegación también de servicios distribuidos. Entonces, eso abordaremos en la 5ª semana. En la 6ª semana hablaremos acerca de las amenazas de Internet. Claro está, viendo en este caso una amenaza principal es la interrupción, la modificación, la fabricación, los tipos de ataques pasivos y ataques activos que existen, los crackers, los gurús, los lammers, que son básicamente estos especialistas pues, que se dedican, ¿no? a crear algoritmos, a crear algún tipo de malware o de virus que permitan o que faciliten el ataque remoto, ¿no? Generalmente a los servidores o a los sistemas de información que puede poseer o puede tener una empresa. También hablaremos del pirata informático, el cibercrimen, ¿no? Definición de qué cosas, de qué entendemos por cibercrimen, qué cosa es el cibercrimen, los tipos de ataques que se generan, cuál es el perfil de un hacker y cuáles son los principales delitos informáticos que se han dado a lo largo de la historia, quizás algún caso emblemático que podamos por ahí analizar. Y también hablaremos un poquito acerca de la legislación peruana, ¿no? Que interviene en los delitos informáticos. Esto seguramente lo van a ampliar en el curso de Derecho Informático, ¿no? Para ver de repente ahí cómo está la Constitución peruana en cuanto a delitos informáticos, cuál es la ley que castiga con cárcel, ¿no? Cuando se comete algún fraude, ¿no? A nivel, pues, de entidad, ¿no? De empresa. Muy bien, también hablaremos acerca de la diferencia entre delito informático y delito computacional, que son en realidad dos casos, como se dice, son dos conceptos en realidad muy similares, pero no son iguales, ¿no? ¿Quién está por acá? Ah, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? El famoso caso de Cromwell. Sí, efectivamente, así es. Pues bien, no es el único, ¿no? Hay otro también, incluso se hizo una película que se llama Los hombres que estafaron América, ¿no? De la empresa Enron Corporation en los Estados Unidos, eso sucedió en la década del 2000, ¿no? Que también hicieron estafas millonarias a muchas empresas norteamericanas. Pero bueno, también es otro caso ahí anecdótico. Muy bien, en la actividad de aprendizaje número 7 hablaremos acerca de seguridad en la nube, ¿no? En cloud computing. Habrá que definir qué cosa es cloud computing. Hablaremos acerca también de Cloud Security Alliance, la alianza de seguridad en la nube,
cuáles son las características esenciales que existen, ¿no? Y pues también hablaremos un poquito acerca de los modelos de servicios que existen, los modelos que se desarrollan en la nube, para tener en cuenta cuál es la infraestructura que se maneja, ¿no? En la semana número 8 hablaremos de los dispositivos móviles, ¿no? ¿Cuál es el contexto actual acerca de los dispositivos móviles? Ya se viene también la tecnología 5G, ¿no? Hay mucha controversia también hoy en día por ese tema. Hablaremos también acerca de la problemática de seguridad que existen en los teléfonos móviles a nivel de seguridad física. ¿Cuáles son los principales sistemas operativos que hoy en día hay en el mercado y la seguridad también de las aplicaciones, ¿no? También hablaremos acerca de la seguridad del almacenamiento de los datos y hablaremos un poco acerca de la problemática en la seguridad del control de accesos, ¿no? Muy bien, en la semana número 9 hablaremos acerca de la seguridad a nivel de aplicaciones informáticas, ¿sí? Como por ejemplo el hecho de las aplicaciones de web hacking, el desarrollo de un ataque, amenazas que existen en las aplicaciones web, ¿no? Por ejemplo, digamos, un ataque muy común es el SQL injection, ¿no? La forma de inyectar código SQL a un servidor, ¿no? Que también a veces utilizan los hackers para poder, pues, vulnerar la seguridad y el acceso a estos sistemas de información. En la semana 10, pues, habrá un taller de Hacking 2, donde hablaremos de las principales herramientas de hacking que existen, estos software que existen y que obviamente también se utilizan. Y en la semana 11 hablaremos acerca de seguridad en lo que es base de datos, bueno, recordando un poco la definición de qué cosa es base de datos, tipos de base de datos, la seguridad en bases de datos como amenazas y contramedidas, también los controles informatizados para entornos multiusuario, ¿no? El tema de autenticación, autorización, control de acceso, vista de datos, copias de seguridad, cifrado, integridad, la tecnología RAID, ¿no? Que tiene que ver con el almacenamiento en varios discos de forma independiente en un servidor, la seguridad en la gestión de bases de datos, como por ejemplo Access, Oracle, ¿no? Y también en entornos web. En la semana 12 se hablará acerca de las tecnologías de seguridad de la información en cuanto pues a lo que es seguridad informática, como por ejemplo la implantación de un sistema de gestión de seguridad de la información, los famosos SGSI, ¿no? Y también pues hablaremos acerca pues de cuáles son los principales activos de IT que tiene una empresa a nivel de hardware, a nivel de software. Debemos hacer un reconocimiento de qué activos maneja la empresa, porque las políticas y las normas de seguridad que nosotros queramos implementar en una empresa pues tiene que ver primero con el reconocimiento de esos activos, ¿no? Hablaremos un poquito también de la seguridad de la información y luego pues ya entramos a los conceptos de lo que es un SGSI, un sistema de gestión de seguridad, cómo crear un sistema de gestión de seguridad en una empresa, cuáles son la identificación o reconocimiento de los activos. Debemos hacer un análisis de riesgos de la seguridad, la selección de controles, el plan de seguridad, el plan de tratamiento también de riesgos. Todo esto, jóvenes, es parte de la gestión que se debe aplicar en un sistema de gestión de seguridad de la información. Y si una empresa, por ejemplo, está pensando en obtener una ISO, una certificación en lo que es seguridad informática, pues tenemos que empezar con elaborar, por ejemplo, un PETI, el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, donde se tenga que también aplicar el tema de políticas y también de seguridad, ¿no? Medidas, controles, etcétera. Muy bien, en la semana 13 hablaremos de políticas de seguridad en cuanto a lo que es selección de controles, básicamente para lo que son aspectos organizativos de la seguridad de la información, la gestión de activos, también la seguridad que debe estar ligada a lo que es recursos humanos, la seguridad física y del entorno, así como también pues la gestión de las comunicaciones y operaciones, ¿no? Algunos controles de acceso, algunas incidencias de seguridad, también hay que hacer gestión de incidencias, gestión de la continuidad del negocio. Esto es generalmente cuando la empresa de repente ocurre un desastre, ¿no? Ya sea a nivel ambiental o a nivel humano, ¿no? Que puede darse y cómo revertimos esa situación, ¿no? Entonces tiene que haber un PCN, plan de continuidad de negocio se llama. Y pues también hablaremos de un poquito del cumplimiento legal de estas políticas, ¿no? En la semana 14 finalmente pues tocaremos el tema de la creación del sistema de gestión de seguridad, ¿no?
de la información, tiene que ver pues con el tema de la planificación, el hacer, el verificar y el actuar, que está involucrado el SCGI, ¿no? El SGSI debe estar involucrado para poder direccionar estas políticas, ¿no? Hay que crearlas, o hay que, digamos, estructurarlas para poder implementarlo luego en una empresa, ¿no? En la semana número 15 hablamos de la normatividad peruana relacionada a lo que es la seguridad de la información. Es un artículo más o menos, sin exagerar, de más de 200 páginas que tiene que ver pues con la normatividad peruana que se ha hecho en lo que es seguridad de la información. Quizás pueda compartirles yo ese documento para que ustedes lo revisen, ¿no? Puedan de repente leerlo más a detalle, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hay una norma técnica peruana que es la ISO 17799, ¿no? También hablaremos del método de análisis y gestión de riesgos de seguridad de la información, que tiene que ver con el análisis de riesgos, el tratamiento de los riesgos y la mitigación de los riesgos. También hablaremos de las políticas de seguridad que hay que aplicar o que se deben de implementar, ¿no? Que tiene que ver con todo basado en lo que es el control de los activos de Haití, ¿no? La seguridad también que debe estar ligada al personal, ¿no? La concientización del personal en cuanto a estas amenazas que pueden poner en riesgo la seguridad de la información. Entonces hay que concientizar e involucrar al personal que labora en una empresa. Algunas medidas de seguridad a nivel físico y en el entorno, la gestión de comunicaciones y operaciones, control de accesos, desarrollo y mantenimiento de sistemas, gestión de incidentes de seguridad de la información, y también un poquito, nuevamente, hablamos de la gestión de continuidad de negocio, porque el PCN también debe de estar involucrado en este punto, ¿no? La semana 16, pues hablamos acerca de la norma ISO 27001, ¿no? Habrá que revisar también un poco la normativa ISO, y hablaremos ya de lo que es el proceso de auditoría y seguridad y control interno, ¿no? Que debemos aplicar. Claro, porque yo no puedo aplicar auditoría si es que primero no conozco el contexto, no conozco qué cosa es gestión de incidencias, qué cosa es gestión de riesgos, qué cosas son valoración de activos, qué cosa es un SCGI, qué cosa es un PCN, qué cosa es un PETI. Entonces, tenemos que conocer cada uno de estos conceptos para poder luego, en algún momento, poder aplicar una auditoría de sistema, ¿no? No se puede auditar algo que no se haya implementado, que no se tenga documentado y que se debe de cumplir pues dentro de la organización. Muy bien, aquí pues habrá que definir pues quién es el auditor de sistemas, qué procedimientos hay en cuanto a la auditoría informática, el auditor de sistemas, el rol, las responsabilidades que tiene, el especialista de auditor de sistemas, qué actividades son las que realiza, sus perfiles o el rol que debe de tener. Hablaremos un poquito de la ética, ¿no? La ética dentro del proceso de auditoría. ¿Existen tipos de auditoría? Claro que sí. La auditoría informática de seguridad, la auditoría informática en cuanto a los datos, ¿no? Y la auditoría en los sistemas. En la semana 17 concluimos con un taller. Para eso ustedes van a tener que elegir una empresa. Básicamente, en lo que es auditoría, no es que van a desarrollar una monografía, no. Lo que van a hacer en realidad es elaborar una diapositiva, una PPT donde plasmen y sean ustedes mismos los que van a proponer ese modelo de auditoría. Entonces ahí les voy a dar libertad para que ustedes propongan, ¿no? Bajo qué estructura harían un proceso de control y de auditoría en una empresa. Ustedes elegirán una empresa, de repente puede ser la empresa que están ahorita utilizando ustedes como modelo o como objeto de estudio, de investigación, de repente para su proyecto de tesis, ¿no? Su proyecto de investigación. Si ya tienen ustedes la institución o la empresa, pues bien, vas a desarrollar un sistema, ¿verdad? Vas a desarrollar una solución, web, escritorio, multiplataforma, etcétera. Muy bien, ¿y qué medidas de seguridad aplicarías para ese sistema, no? ¿Y cuáles son los controles de acceso que vas a aplicar, etcétera, etcétera? Entonces ahí ustedes van a tener que aplicar un modelo de auditoría y de seguridad, ¿no? En realidad, primero debería ser la seguridad y luego la auditoría, ¿no? En ese orden. Y eso finalmente pues será sustentable. Muy bien, en la semana 18, generalmente para aquellos estudiantes que de repente no logren el puntaje, pues en la semana 18 lo que voy a hacer es pedirles en realidad el trabajo que tenían que elaborar, pues se le dará una semana más, ¿no? Como para que lo presenten. En lo que es COVID, vamos a tocar un poco de COVID, porque COVID es bien amplio en realidad, ¿no? Tiene varios principios. Entonces, de repente COVID lo vamos a manejar en paralelo con lo que es, más que todo, gestión de servicios informáticos en la siguiente unidad didáctica, ¿ya?
Muy bien, entonces hemos hecho una revisión, ¿no?, del contenido del sílabus. Muy bien, en la estructura de nuestra aula virtual, pues ustedes van a visualizar generalmente de esta manera el nombre de la actividad y el tema que van a abordar. Como siempre, y ya es bien conocido, van a haber actividades previas, que son básicamente videos introductorios, ¿no?, que tienen que ver básicamente un extracto, es un resumen, no es de mi autoría, generalmente son videos que buscan, cada docente se encarga de buscar algún video que esté relacionado a su tema en YouTube y desde otros autores, y se les pone como, digamos, actividad previa para que ustedes lo visualicen y puedan un poquito entender un poco más la temática, ¿no? Básicamente estos videos siempre tienen relación con el tema, ¿ya? Van a encontrar 1, 2, 3, 4, 5 videos, eso es relativo, va a depender mucho del contenido. Luego van a encontrar la sección que dice materiales de clase, pues ahí ustedes van a encontrar ya sea la diapositiva o la hoja de información, que generalmente va a complementar la parte teórica explicativa del curso, ¿no? En actividades a desarrollar, pues pueden encontrar en este caso en alguna semana, quizás pueden encontrar de repente un foro o un par de foros, foro o tarea, o quizás una evaluación, ¿no? Una evaluación, un cuestionario y un foro para responder. Eso es relativo en función a la temática. Para la actividad número 1, para esta semana, tienen 2 foros y tienen una pequeña tarea que desarrollar. ¿Ya? Para eso, por favor, revisen el material. Cualquier consulta, cualquier duda que tengan respecto a el desarrollo de repente alguna tarea, no duden en comunicarse conmigo a través de nuestro grupo de WhatsApp, que puedo a través de él atender a cualquier duda o consulta que nos preguntan o preguntas respecto de repente a la actividad que les encargue desarrollar. ¿Ok? Muy bien, entonces así vamos a trabajar. No voy a dejar necesariamente una monografía para el curso, porque ya van a hacer una en gestión de servicios informáticos, creo yo, y soy consciente que dejarles de repente 2 informes o 2 documentos a redactar podría ser un poco pesado. Entonces, de repente alguien podría decir, profesor, en el curso de gestión usted nos va a dar un índice. Sí, ahí sí les voy a dar un índice. ¿Puedo yo ahí complementar o hablar algo más, un poquito más de repente, o complementar en esa monografía algo sobre auditoría, sobre la informática? Claro que sí, no hay problema respecto a ello. Tú también puedes incorporar parte de la temática en ese índice, hablar o tocar un poquito acerca de seguridad o de auditoría de la información, auditoría informática, en ese trabajo. No hay problema, lo podrías hacer, te doy esa libertad. Pero, como les repito, para este curso lo que ustedes van a elaborar en realidad es una diapositiva donde ustedes van a tener que aplicar, ¿no?, básicamente los principios de seguridad informática y qué normas o qué controles de seguridad deberían de aplicarse dentro de la empresa, pero para eso tienen que hacer un reconocimiento de, en este caso, de los activos de TI que tiene la empresa. No se preocupe, como siempre, yo les voy a brindar de repente un modelo de la diapositiva, ¿no?, un modelo basado en esos puntos para que ustedes lo puedan aplicar sobre la empresa, la cual va a ser objeto de estudio, o la cual de repente ustedes ya están haciendo su proyecto de investigación y pueden tomar, claro está, esa misma empresa, esa misma institución, donde digan, ok, sí, este es mi sistema, esta es mi propuesta y esto recomiendo a nivel de seguridad informática, esto recomiendo a nivel de auditoría. Entonces, así va a ser la temática, ¿ya? Se presenta básicamente una diapositiva en la semana 17, ¿ok? Muy bien. Por otro lado, van a encontrar una sección que se llama instrumento de evaluación. En algunos casos van a encontrar una rúbrica, en otros casos van a encontrar una lista de cotejo o 2 instrumentos. Eso es relativo. Siempre revisen las rúbricas. Generalmente las rúbricas son para los foros. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque a veces el estudiante dice, profesor, yo respondí bien mi foro y de repente por ahí siento que me han puesto, no sé, 16 y yo consideraba que pues debía tener un 20 o un 18. Es relativo, ¿no? Entonces, ¿bajo qué criterio usted me está evaluando? Muy bien, entonces para eso ustedes van a encontrar en cada semana pues una rúbrica con los criterios de evaluación, ¿no? Siempre las actividades duran pues una semana para que ustedes puedan responder. Tienen ahí 2 foros para esta semana y una pequeña tarea, ¿ya? Que van a tener que elaborar. Algo sencillo por ser nuestra primera sesión, ¿no?
Muy bien, ¿cuáles son estos criterios? Pues son estos de acá, ¿no? El nivel de participación de ustedes, el nivel de ortografía que mantengan en la respuesta del foro, el nivel de interés por el tema, ¿ok? El nivel también de coherencia y argumentación en lo que son sus respuestas dentro de los foros, también el nivel de pertinencia y respeto que deben de tener. Entonces, por favor, yo les pido que lean la rúbrica, hay una escala de 0 a 4, ¿no? 0 es nulo, 1 es deficiente, 2 puede ser bueno o regular, y 4 excelente. Entonces, yo los invito a que ustedes revisen cuáles son estos criterios, ¿no? Acá dice el profesor que no comete ninguna falta ortográfica mediante la redacción, o sea, mantengo una redacción impecable, ¿no? Cuidadosa en lo que es la exposición de mis ideas. Entonces, si yo lo hago bien, pues me va a poner 4. Ahí en ese punto tengo 4 puntos. El nivel de interés por el tema, pues responde y argumenta sus ideas de forma correcta, ¿no? Lo demuestra, demuestra pues que tiene mucho interés por el tema planteado, ¿no? Argumenten sus respuestas, ya usen el parafraseo, no hagan copy-paste, ya por favor les pido. Yo sé que internet ayuda bastante a buscar información, pero lo que tú encuentras trata de reexplicarlo, por así decirlo, ¿no? O de interpretar de qué trata, ¿no? A qué se refiere lo que has encontrado. El nivel de argumentación y coherencia, pues tiene que ver con la redacción impecable, ¿no? Existe, dice, coherencia en la argumentación, manteniendo en este caso sus ideas en relación con el tema, pues si eso está ok. Si tu respuesta es pertinente, es coherente, pues obviamente te daré 4 puntos, ¿no? El nivel de pertinencia y respeto, vincula los contenidos, relaciona sus respuestas con la de otras intervenciones. Profesor, ¿qué significa? Que yo puedo de repente tomar la respuesta de otro compañero y expresarlo o parafrasearlo o reexplicarlo, pues sí, también es válido, porque es un foro de participación, ¿ok? No obstante, tú puedes plantear nuevas definiciones o generar de repente una nueva línea de debate, ¿no? Dentro de la respuesta, lo cual también es válido. Entonces, he tratado un poco de revisar los descriptores de cada criterio y esto bajo estos criterios, dicho sea de paso, se van a evaluar el tema de los foros, ¿ya? Entonces, por favor, revisen esa parte. Muy bien, entonces regresamos a la plataforma y finalmente vas a encontrar una sección que se llama video de clase, ¿no? Que es básicamente al término de nuestra clase vía Zoom, ¿no? A través de nuestra clase sincrónica, pues ya saben ustedes que el material queda grabado y luego el personal del IESFA hará pues la publicación que corresponde dentro del aula virtual para que ustedes después, cuando tengan de repente tiempo, puedan volver a revisar el video, o si alguien por motivos laborales no puede de repente asistir a clase, no hay problema, la clase queda grabada, ustedes lo revisan, ¿ya? Yo entiendo el contexto en el que estamos, así que no hay problema con ello. Igual que el semestre pasado, se considera la asistencia no solo el que asistan vía Zoom, sino que aquellos que no puedan ingresar, pues se les considera de forma sincrónica, a través de la entrega pues de las actividades que se les pidan realizar, ¿no? Si el estudiante pues envía lo que se le pide, ya sea un cuestionario, ya sea una evaluación o un foro, una tarea y entrega, pues eso se contabiliza también como una forma de asistencia, porque hay jóvenes que a veces laboran hasta cierto horario y de repente no pueden acceder a toda la clase o acceden de repente a la última hora o a parte de ella. Entonces, igual que el semestre pasado, voy a aplicar ese criterio, ¿no? El hecho de que entreguen para que también sea contabilizado como asistencia de participación. ¿Ok? Muy bien, luego van a encontrar ahora la actividad 2, también se ha publicado la actividad 1 y 2, entonces ya tú puedes ir revisando básicamente la temática, ¿sí? Para que puedas ir revisando. En la semana 2 de nuestro curso hay una evaluación de 10 preguntas, 2 puntos cada uno. Esto ya está configurado, esto yo no lo reviso, el mismo sistema te lo va a calificar. El profesor siempre va a poner evaluaciones. Es relativo, puede ser cada 2 semanas, cada 3 semanas, para ir viendo, ¿no? Voy preparando una evaluación para ir viendo cómo vas avanzando con el tema de lo que es el reconocimiento de los temas, ¿no? Si realmente estás leyendo, si realmente estás revisando, ¿no? Porque a veces también el estudiante se conecta, ¿no? Yo lo veo aquí en Zoom, pero de repente está trabajando y obviamente a veces no se le toma pues la atención debida a muchos conceptos que quizás sean nuevos para ustedes y que van a tener que ir asimilando a lo largo pues de las 18 semanas que tenemos de clase, ¿ok?
Muy bien, entonces vamos a dar inicio a, en este caso, a la explicación de la temática de la semana 1. He querido empezar la grabación de la clase primero explicando un poco el sílabus, explicando un poco cómo va a ser la forma de trabajo, explicar un poco cuál es la estructura de nuestra aula virtual y cómo vamos a trabajar. Básicamente es una diapositiva, es una exposición la que hay que hacer. No les estoy pidiendo monografía para este curso, para el otro sí, ahí sí va a haber una monografía que van a tener que ustedes que ir documentando, que es una estructura totalmente distinta y diferente a la que han venido ustedes trabajando, así que por favor, atención con el otro curso también. Y pues bien, en la semana 17, como siempre, presentarán pues sus trabajos y eso va a tener un peso del 60%. Todo lo que tú respondas a nivel de plataforma, a nivel de foro, a nivel de tarea, de actividad, el hecho de que asistas, pues eso tiene también una calificación, pero es una calificación valorativa, que solamente tiene un peso del 40%. Entonces, ¿dónde va a estar el 60%? Pues va a estar en el trabajo final que tengas tú que presentar, ¿no? Siempre recuerden que se le da un poquito más de peso al proyecto o a la investigación que ustedes hacen, porque lo que se quiere es que ustedes apliquen todos estos conceptos. Si alguien por ahí está pendiente de alguna nota, ya sabe que no le queda de otra que el trabajo final, ¿no? Porque tiene obviamente mayor peso, ¿no? 60%, ¿ya? Muy bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, consulta? Bien, no cuestión, ya, perfecto, listo, entonces continúo. Bien, pregunto, ¿qué entienden ustedes por seguridad? Ojo, no les estoy pidiendo el concepto de seguridad de la información, solamente quiero que me definan ustedes el concepto de seguridad. ¿Qué entienden por seguridad? Ideas, pueden escribir en el chat o pueden activar sus micros, ¿sí? ¿Alguien tiene una idea de qué cosa es seguridad? ¿Qué entienden por seguridad? Ideas. Tufiño, Guisado, Murrugarra, Cabello. ¿Qué dice Tufiño? Seguridad es confianza. Ah, ya sé por dónde vas. Ok, muy bien. Seguridad es confianza, ¿no? Profesor, ya que tengo la seguridad que todo me va a ir bien. Es la confianza, ¿no? Y claro, para que tú tengas esa confianza y tengas esa seguridad, pues obviamente has tenido que hacer algo, ¿no? Para que tengas ese nivel de confianza, ese nivel de seguridad. Muy bien, Tufiño, excelente. Entonces, para ella seguridad es confianza. ¿Alguien más? Nuestro amigo José Alfredo. ¿Está? Está. Guisado, ideas. Puedo leer el chat ya, no hay problema. Bien, entonces, bueno, la seguridad es básicamente, consiste en aplicar una serie de medidas, ¿no? Profesor, yo quiero evitar, no sé, que me roben en la calle, ¿no? Entonces tú tienes que andar con cierto nivel de protección, ¿no? Como por ejemplo, evitar sacar el celular de repente en las esquinas, en los paraderos, porque corres el riesgo de que te asalten, ¿no? De que te roben, ¿no es cierto? Entonces, la seguridad tiene que ver con eso, ¿no? Tomar precaución, tomar medidas, ¿no? Y como dijo también por ahí Tufiño, ¿no? Si tomamos las medidas, las precauciones del caso, ¿no? Las medidas del caso, pues obviamente vamos a tener cierto nivel de confianza, ¿no? De decir, no, ok, no me va a pasar porque esto no lo voy a hacer, definitivamente. Entonces, tiene cierto nivel de confianza. Muy bien, ok, entonces continuemos. Seguridad de la información, ¿no? ¿Qué cosa es la seguridad de la información? Pues bien, la seguridad de la información tiene que ver con la aplicación de un conjunto de políticas, de medidas que busquen pues salvaguardar, ¿no? La información. Básicamente esa es la seguridad de la información. Y sobre todo donde prime el principio de disponibilidad, de integridad, ¿estamos? El principio de confianza, de integridad y seguridad. Esos tres principios deben estar ahí presentes, ¿no? Dos, ¿cuáles son los principales riesgos a los cuales está expuesta la seguridad de la información? Pues, si hablamos de principales riesgos, pues básicamente uno va a ser la pérdida de la información o el robo de la información. Ese es un principal riesgo a lo cual siempre se va a estar expuesto, ¿no?
Tres, ¿por qué se dice que la información es vital, ¿no? Es de vital importancia para una empresa? Pues obviamente una empresa generalmente siempre necesita tomar decisiones y va a tomar decisiones en función a la información que maneje. Y claro está, los sistemas de información que ustedes van a desarrollar como especialistas del área de sistemas, pues obviamente es información que va a ser utilizada, manejada por la empresa. Entonces, obviamente que la empresa necesita que esa información esté protegida, necesita que la accesibilidad a esa información, ¿no? Siempre esté protegida. ¿Con qué? Con medidas, con políticas, con controles, con planes, etcétera. Pero para eso, primero debemos de identificar cuáles son los principales riesgos a los cuales está expuesta esa información de la empresa, ¿no? Muy bien, jóvenes, aquí a continuación voy a proyectar un video, por favor atentos, que al volver les voy a pedir su participación, ¿no? Acerca del videito que vamos a visualizar a continuación, ¿ya? Muy bien, entonces, a ver, vamos a proyectar el video. En las organizaciones ya no se limita a la protección de dinero, edificios, bienes y personas. La realidad actual exige que las organizaciones protejan un recurso esencial: la información. Las entidades dependen de la información y de la tecnología que la soporta. Esto ha traído una serie de problemas de seguridad que han afectado seriamente nuestro país. Según informes de 2013 de KPMG y Symantec, Colombia es el mayor productor de correo basura en Latinoamérica y el sexto país en el mundo con mayor actividad maliciosa en línea. El cibercrimen generó daños económicos cercanos al billón de pesos. La Policía Nacional capturó 422 personas asociadas a delitos cibernéticos y recibió 4.300 reportes de incidentes relacionados con la seguridad de la información. Las organizaciones gubernamentales se han convertido en blanco frecuente de ataques informáticos. Veamos. 10 de septiembre de 2012. Roban expedientes de casos judiciales del jefe paramilitar, alias Don Berna. 9 de mayo de 2014. El presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura denuncia el robo de expedientes de falsos positivos y otras investigaciones. 2 de julio de 2014. El presidente Santos denuncia la falsificación de su firma en un decreto que establecía día cívico por partido de la Selección Colombia. 6 de julio de 2014. El grupo Anonymous altera el sitio web del Plan Vive Digital del Ministerio de las TIC. Sin las medidas necesarias, la información y la infraestructura tecnológica de la Gobernación de Antioquia puede verse expuesta a múltiples riesgos. Imaginemos el siguiente escenario. Un delincuente ingresa al centro administrativo departamental y sustrae folios con casos de contrabando de licor y un celular que un servidor público encargado del proceso dejó descuidado en su puesto de trabajo. Funcionarios que usan contraseñas inseguras son suplantados por ciberdelincuentes, quienes realizan un fraude a través del sistema contable de la entidad. Un grupo de hacktivistas consigue alterar el contenido del sitio web de la Gobernación de Antioquia e infecta con software malicioso los equipos de trabajo de los funcionarios. ¿Estamos dispuestos a permitir que situaciones como estas afecten la reputación de la entidad, generen grandes pérdidas económicas y perturben la prestación de los servicios a la ciudadanía? Entonces, ¿cómo proteger a la Gobernación de Antioquia de estas amenazas? Mediante la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información SGSI. Un SGSI es una herramienta de gestión basada en la norma ISO 27001 que permite identificar, atender y minimizar los riesgos que atenten contra la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información de una institución.
Gracias a la implementación de este sistema, los ciudadanos se benefician por la prestación oportuna de los servicios y la disponibilidad de los sistemas de información empleados para la consulta de datos y la realización de trámites, viendo fortalecida su confianza en la entidad. La organización se beneficia con la protección de los activos de información, el mantenimiento de la conformidad legal, el resguardo de la imagen institucional y la reducción de las pérdidas generadas por incidentes de seguridad de la información. El Comité de Dirección de Seguridad de la Información CDSI definió que el alcance inicial del sistema de gestión abarcará el proceso de planeación y administración de las TIC para el Centro Administrativo Departamental, la Fábrica de Licores de Antioquia, el Palacio de la Cultura y otras sedes relacionadas. Mediante un enfoque iterativo e incremental, la cobertura del sistema se extenderá con cada ciclo de mejora. La implementación se enmarca en el ciclo de la mejora continua PHBA. Fase 1. Planear. Consiste en definir el alcance del SGSI, sus objetivos e identificar los riesgos de seguridad de la información. Fase 2. Hacer. Se establecen planes de tratamiento de los riesgos identificados y se aplican controles de mitigación. Fase 3. Verificar. Se evalúa la eficacia del sistema mediante el análisis de indicadores, realización de auditorías y revisión de la dirección. Fase 4. Actuar. Se toman acciones tanto preventivas como correctivas y aplicación de las mejoras identificadas. El seguimiento del proyecto es una actividad transversal que se realiza a través de las reuniones mensuales del CDSI, comité que monitorea el avance de las actividades y resuelve las posibles situaciones que dificulten la ejecución del proyecto. El proyecto de implementación del SGSI está planeado para ser ejecutado en 2 años. Está compuesto por 20 hitos y 80 actividades. Tiene un esfuerzo planeado de 3.800 horas hombre y un valor estimado anual de 274 millones de pesos que corresponden a costos de entrenamiento, auditoría, concientización y talento humano. En este caso, un director de tecnología, un oficial de seguridad de la información, un ingeniero y un líder de proyecto. Los resultados de la ejecución del proyecto a la fecha incluyen definición formal del alcance y los objetivos del SGSI, establecimiento de una nueva política de seguridad de la información, documentación de varios procedimientos de seguridad. Los anteriores resultados permiten obtener un nivel actual de cumplimiento del 32% de los requisitos no excluibles de la norma ISO 27001-2013. Finalmente, podemos afirmar que aunque la gobernación de Antioquia está expuesta a un entorno lleno de amenazas, el sistema de gestión de seguridad de la información posibilita la operación segura de la entidad. Esta iniciativa se llevará a cabo con éxito solo si somos conscientes que este no es solamente un esfuerzo tecnológico, sino de toda la organización. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, SGSI. Entonces, un poco ahí el resumen, ¿no? del video acerca de qué cosa es un SGSI, ¿no? En el caso básicamente de Colombia. Muy bien. Vamos a continuar. Ok. Conceptos fundamentales, entonces, ¿no? Dice, luego de ver el siguiente video, responde a las siguientes preguntas. Entonces, ¿qué cosa es un sistema de gestión de seguridad? Ideas. A ver, ¿estuvieron atentos o no? ¿Alguna idea acerca de qué cosa era el SGI? A ver, les ayudo un poquito en todo caso. El sistema de gestión de seguridad de la información básicamente tiene que ver pues con la aplicación de un conjunto de políticas y normas, ¿no? Que ayuden al tratamiento, ¿no? De la información a definir ciertas normas en cuanto a la seguridad de la misma, ¿no? Y claro, se basa básicamente en un ciclo, ¿no? El ciclo de la calidad, el famoso ciclo de Deming, ¿no?
el PHVA, ¿no? Planear, hacer, verificar, actuar, ¿ok? Muy bien. 2, ¿de qué información estamos hablando? Pues básicamente cuando hablamos de la aplicación de políticas o de normas de seguridad, pues estamos hablando básicamente de información que es importante y relevante para una empresa. Y es lo que nosotros como especialistas deberíamos de buscar proteger, ¿no? No solamente pensemos como simples desarrolladores de sistemas, ¿no? Que básicamente ustedes quizás han sido formados más que todo para crear soluciones informáticas, pero no descuidemos también el tema de gestión, que es muy importante, ¿no? El hecho de que, ok, ya creaste tu solución informática, sí, funciona, sí, muy bien. ¿Y cómo va la seguridad informática? ¿Cómo va el acceso al servidor web? ¿Cómo va el acceso a la base de datos? ¿Cómo va la seguridad de la red? ¿Cómo va la seguridad, en este caso, perimetral, etcétera? Entonces, obviamente, aquí tienen que intervenir no solamente el desarrollador, sino todos los especialistas de IT, ¿no? Y claro, hay un líder que va a guiar a todos ellos, ¿no? Que generalmente es el auditor de sistemas, ¿no? Que va a trabajar en coordinación con todos los especialistas para ver de qué manera reforzamos aquellos puntos débiles que existan, ¿no? En cuanto a seguridad, a nivel no solamente de la aplicación, sino del servidor, de la red, etcétera, etcétera. Pero eso implica, pues, hacer un reconocimiento de los activos de TI, ¿no? De estos activos de TI, profesor, cuando usted habla de activos de TI, ¿a qué se refiere? Pues estamos hablando de, básicamente, el hardware y el software. El hardware es parte del activo de TI de una empresa, sus servidores, sus equipos, sus laptops, sus impresoras, todo lo que tengan la empresa a nivel tecnológica, pues obviamente es un activo y se conoce como activo de TI, activo de tecnología de la información. Profesor, ¿y los sistemas que la empresa tiene, su sistema web, su software de escritorio, su sistema ERP, su sistema de dashboard o su solución OLAP, su solución de Business Intelligence, eso también es un activo de IT o de TI? Claro que sí, también es un activo de tecnologías de la información, ¿no? Y como tal, pues también pueden estos sistemas, ¿no? No solamente los equipos, no solamente el hardware, sino también el software puede estar expuesto a ciertas amenazas, ¿no? Pueden correr ciertos riesgos en cuanto a funcionalidad, acceso, ¿estamos? Entonces, hay que también ver esa parte, ¿no? No descuidar también la parte de la seguridad de la información, que es importante, pero que muchas veces se deja en segundo plano porque más nos enfocamos al desarrollo y a la funcionalidad de estos sistemas, pero no nos preocupamos o no vemos el tema de acceso, de protección, de políticas, de normas, de planes de contingencia, de medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿qué tan expuesto estamos, no? Frente al video que estábamos viendo, ¿no? Dice qué tan expuesto estamos justamente a estas amenazas, a estos riesgos que se pueden suscitar. Pues habría que hacer un análisis y una valoración dentro de la organización, dentro de la empresa, para determinar si el nivel de exposición como empresa, pues somos muy, muy vulnerables, o es que tenemos ciertas políticas, ciertas medidas de seguridad y que simplemente nos falta, pues, de repente hacer un análisis para ver qué otros equipos de TI o qué otros sistemas necesitan ciertas medidas de seguridad, ¿no? Y donde seguramente habrá que adquirir más de un software o más de un equipo para poder cumplir con ese objetivo, ¿no? Muy bien, entonces entramos a la definición de qué cosa es un sistema de seguridad de la información. Y acá nos dice lo siguiente en el concepto, ¿no? Nos dice que toda la información almacenada y procesada por una empresa, por una organización, va a estar siempre expuestas a amenazas de ataque, ¿ok? Y estas amenazas de ataque pueden ser por interés comercial, pueden ser un ataque a nivel intelectual, puede ser un ataque producto de una extorsión, de algún chantaje, ¿no? Entonces, va siempre a estar la información que es almacenada y procesada en una empresa expuesta a amenazas de ataques, pues claro que sí. También la empresa puede estar expuesta a errores. Estos errores pueden ser malintencionados o pueden ser errores por negligencia que se pueden dar dentro de la organización. Asimismo, también la empresa puede estar expuesta a amenazas de tipo ambiental. Profesor, ¿amenazas ambientales? Claro que sí.
Por ejemplo, un huaico, una inundación, quizás un incendio, ¿no? Bueno, nuestro contexto no lo permite, pero en el caso de Norteamérica, ellos están expuestos generalmente a tornados, a huracanes, y eso es una amenaza ambiental, ¿no? En nuestro caso, en nuestro contexto aquí en Sudamérica, el Perú generalmente está expuesto generalmente a sismos, a movimientos telúricos y a lluvias o inundaciones en algunas regiones de nuestro país, ¿no? Es bien conocido, por ejemplo, que en enero, febrero, marzo, algunas ciudades del norte del país sufren pues de lluvias torrenciales. Imagínate, por ejemplo, si una empresa que está operando en Piura, que está operando en Chiclayo, que está operando en el norte, pues en la ciudad donde está operando sufre fuertes lluvias y a veces se terminan inundando las calles. ¿Qué pasaría si esa empresa tiene ahí su área de sistemas y de repente lo tienen en el sótano? Créeme que ya se perdió todo, porque obviamente frente a una inundación, pues se van a dañar los equipos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación, no? Tienes una estructura de 3, 4 pisos, por ejemplo, ¿no? Frente a una inundación, ¿en qué piso coloco generalmente el área de sistemas? Se recomienda que nunca el área de sistemas esté en el sótano y que tampoco esté en el último piso del edificio. Siempre se recomienda que esté en la parte intermedia. Si es una edificación de 5 o 6 pisos, debe estar en el tercero o segundo piso, ¿no? Segundo o tercer piso. Como sugerencia, es lo que nos dicen, ¿no? Muy bien. Por otro lado, también la empresa puede estar expuesta no solo a amenazas de ataque, no solamente a errores, no solamente a amenazas ambientales, sino también a fallos en los sistemas. Fallo en el almacenamiento de la información, fallo en el sistema informático, fallo de repente en las redes de telecomunicación, en las redes telemáticas, entre otras, y también puede estar sujeta esta información a vulnerabilidades. Entonces, las palabras que yo he seleccionado o he sombreado en negrita son palabras claves, son palabras que a partir del día de hoy tú tienes que ir familiarizándote en tu bagaje, en tu léxico, tienes ya que incorporar estos nuevos términos, ¿no? Porque es parte del curso. Entonces ya tú tienes que ir interiorizando estos términos: amenazas de ataque, amenazas de error, amenazas ambientales, amenazas de fallo en los sistemas. El profesor habló de vulnerabilidades, ¿no? La información, la empresa también va a estar expuesta a ciertas vulnerabilidades. ¿Qué cosa es, profesor? Es una vulnerabilidad. Una vulnerabilidad básicamente representan los puntos débiles inherentes a su propio uso en el ciclo de vida representado a continuación, ¿no? Una vulnerabilidad básicamente es un punto débil, ¿no? Alguien de repente por ahí dirá: profesor, entonces yo puedo hacer un análisis FODA dentro de la empresa. Claro que sí. ¿Por qué no? ¿Quieres implementar? De repente, profesor, yo recién estoy aprendiendo, aprendiendo esta temática, o ya estoy por egresar y de repente de las clases que estoy recibiendo me gustaría especializarme más, profundizar un poco más. Ok, perfecto, bien, pero tienes que empezar primero por esta terminología, interiorizarla dentro tuyo y decir: ok, yo quiero en un futuro ser un auditor de sistemas. Entonces tienes que saber qué es una amenaza de ataque, cuáles son los errores comunes en los sistemas de información, cuáles son estos tipos de falla, qué cosa es una vulnerabilidad, qué cosa es un riesgo. Son conceptos claves que tú como especialista tienes que conocer y tienes que dominar si es que te quieres dedicar un poquito más a este tema, ¿ok? Muy bien. Por otro lado, nos dice que un sistema de gestión de seguridad de la información permite que una información, en este caso, sea precisa y que sobre todo esté completa y también disponible, pero de forma oportuna, dice. ¿Para quién? Para los usuarios, ¿no? Que generalmente trabajan en la empresa o que necesitan tener acceso a esa información. Y habría que identificar, profesor, quiénes son estos usuarios que necesitan tener acceso a la información. Sí, por lo general deben de ser usuarios autorizados. Por otro lado, estos usuarios, ¿no?, autorizados, validados, tienen una necesidad, ¿no?, que es un catalizador para la eficiencia del negocio. En COVID hablamos, COVID con C-O-V-I-T, hablamos mucho de catalizadores, ¿ya? Entonces, ese es otro término nuevo para ti: catalizador. ¿Qué es eso de catalizador? Ya, tienes que investigar, ¿ya? Si no leen, pues tienen que leer. Ok,
Entonces, con respecto a la información, pues la información dice debe ser precisa, debe ser completa, debe estar siempre disponible de manera oportuna para aquellos usuarios, ¿no? Que en este caso van a estar autorizados a que tengan acceso a esta información porque obviamente tienen una necesidad que es básicamente llevar, ¿no?, la eficiencia del negocio, la eficiencia de la empresa, ¿no? Claro está. Muy bien, para poder, dice, interrelacionar y coordinar las actividades de protección para lo que es la seguridad de la información, cada empresa, cada organización necesita establecer su propia política y objetivos. Acá tienen otro término nuevo, políticas y objetivos. En una empresa existen políticas. ¿No han escuchado ustedes que dicen por política de la empresa? Ok, toda empresa tiene políticas, ¿no? Políticas que son parte de sus reglas del negocio. Ok, si queremos, en este caso, aplicar medidas de protección para lo que es la seguridad de la información, pues tenemos que revisar y establecer cuáles van a ser estas políticas y estos objetivos para la seguridad de la información, dentro, claro está, de la coherencia del marco global de la empresa. Una vez fijados los objetivos en seguridad de la información, necesitamos, dice, asegurar el modo de poder lograrlo de forma eficiente, ¿no? De forma definitiva. Un sistema de gestión de seguridad de la información, o SCGI, ¿no? En su forma, pues, abreviada. O sea, ¿cómo logramos esto? Pues mediante la implementación de un SCGI, ¿ok? Profesor, tengo una pregunta. ¿Un sistema de gestión de seguridad de la información se implementa en la empresa de la noche a la mañana? No, esto lleva su tiempo. Hay un tiempo de maduración. Entonces, podemos nosotros ir aplicando quizás parte de este sistema de gestión de seguridad en la empresa, pero lo vamos a completar al 100% en el tiempo. Es algo que se va a ir dando de forma progresiva. ¿Ok? Esto no se da de la noche a la mañana porque son varios puntos los que hay que tocar dentro de ese plan de gestión de seguridad de la información. Por lo tanto, un sistema de gestión de seguridad de la información consiste en el conjunto de, ahí te estoy dando el tip, negrita, conjunto de políticas, ¿ya? Recuerda, un sistema de gestión de seguridad es un conjunto de políticas, de normas, de procedimientos, de directrices, junto a los recursos y a las actividades que van a estar asociados, que son administrados colectivamente por una empresa, en la búsqueda de ¿qué? De proteger los activos de información esenciales para una empresa. ¿Ok? Muy bien. Un sistema de gestión de seguridad de la información desde la visión del estándar de la ISO 27001 es un enfoque sistemático para establecer, para implementar, para operar, para monitorear, para revisar, mantener y mejorar la seguridad de la información. Entonces, esa debe ser la visión del estándar internacional de la ISO 27001. Un enfoque sistemático para establecer, dice, para implementar, para operar, para monitorear, para revisar y sobre todo para mejorar la seguridad de la información. ¿Ok? Dentro de una empresa y sobre todo lograr sus objetivos comerciales o sus objetivos de servicio, ¿no? Por ejemplo, para las empresas públicas o de repente para aquellas organizaciones sin ánimo de lucro, ¿no? Que también se pueden implementar este tipo de sistemas. Respecto al alcance de un sistema de gestión de seguridad de la información, puede incluir en función de dónde se identifiquen y ubiquen los activos de información esenciales. Total, con solo una parte de la empresa o quizás funciones específicas que debemos de identificar dentro de ella, o en este caso, pues pueden haber más de una función que podemos definir, ¿no? Dentro de este alcance. Profesor, cuando usted habla de alcance de un sistema de seguridad de la información, esto me suena como cuando usted decía el alcance del proyecto, ¿verdad? Claro, porque si tú vas a aplicar un sistema de gestión, pues tienes que haber definido el alcance, la magnitud. ¿Este sistema de gestión de seguridad va a abarcar, pregunto, toda la empresa, todas las sedes, o solamente vas a aplicar por ahora para ciertas áreas específicas? Solamente vas a aplicar un plan de seguridad por ahora para el área de sistemas,
Posteriormente vas a definir para las otras áreas de contabilidad, de recursos humanos, de finanzas, que también manejan información importante y quizás este sistema de gestión de seguridad también alcance a ellos también, ¿no? Bueno, ok, entonces eso un poco en cuanto a la definición. Muy bien, el término de seguridad de la información generalmente se basa en que la información sea considerado como un activo que tiene un valor, que requiere de protección adecuada. Por ejemplo, dice contra la pérdida de la disponibilidad, confidencialidad e integridad. Señores, si pueden, tomen nota de estas tres palabras claves: disponibilidad, confidencialidad e integridad. Estos tres son los principios básicos que rige la seguridad de la información, ¿ok? Por favor, tomen nota, ¿ya? Cuando hablamos o cuando te digan cuáles son los principios básicos de la seguridad de la información, de repente pregunta de algún foro, de alguna evaluación, inmediatamente, ¿ok? Principios de la seguridad de la información son tres: disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información. Pues sí, la información debe estar siempre disponible para los usuarios de la empresa, ¿no? Para los empleados, para los colaboradores. Por otro lado, pues esta información debe ser siempre confidencial, ¿no? Cualquiera debe tener acceso a la información que maneja una empresa. Y debe de estar íntegra, es decir, no debe de ser modificada, debe de estar en su estado natural en la cual fue almacenada, ¿ok? Cada empresa, cada organización puede extender e integrar en un sistema de gestión de seguridad las tres características básicas iniciales de definición de la seguridad a otras adicionales como suelen ser pues la autenticidad, la trazabilidad y también la parte de auditabilidad. Pues sí, según se considere oportuno para cumplir con los requerimientos internos y externos aplicables pues en cada actividad, ¿no? Muy bien, acá tenemos una imagen, ¿ya? Donde expresa pues todo esto viene a ser un sistema de seguridad de la información, ¿no? Tiene todo un procedimiento, toda una serie de pasos, ¿no? Pues inicialmente pues se inicia, ¿no? Se obtiene, dice, lo que es el soporte, ¿no? Al negocio, ¿no? Hay que definir, ¿no? Algunas políticas, hay que hacer un inventario de la información que se maneja, etcétera. O sea, hay todo un recorrido que hay que hacer, ¿no? Y son varias las fases para poder lograr implementar un sistema de este tipo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es un poco la imagen que quería compartir con ustedes para que tengan un poco la idea. Al final, lo que buscamos lograr es tener un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no? Obviamente, todos los esfuerzos que se hagan, el hecho de inventariar, el hecho de aplicar auditorías internas, de hacer o de ejecutar acciones correctivas, de hacer revisión de los planes, etcétera, todo ello tiene como finalidad eso, ¿no? Muy bien, surge la pregunta, ¿no? ¿Qué información, cuál es la información, profesor, que queremos proteger, ¿no? Dentro de una empresa. Pues básicamente la información más valiosa que quizás la empresa maneje, ¿no? Como por ejemplo, información asociada a sus clientes, información asociada a sus ventas, información asociada a su personal, información, en este caso, asociada pues a las operaciones comerciales de la empresa. O sea, dependiendo de qué tipo de información maneje la empresa, es la que finalmente uno, como especialista, va a buscar proteger. Porque las empresas no son los mismos, ¿no? No son iguales, ¿no? Una pyme, una MIPE, pues no tendrá pues las mismas actividades que una entidad bancaria, por decir, ¿no? Obviamente. O por decir una empresa de repente que se dedica, pues, no sé, al rubro de comercializar productos y servicios, va a ser distinta de repente a la de un instituto, a la de una universidad, que lo que brindan no son productos, sino son servicios. Entonces, obviamente va a manejar información distinta, ¿no? Una clínica, pues, maneja información de sus pacientes, de sus tratamientos, sus historias clínicas. Eso es la información valiosa para la clínica. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar? Que cada empresa va a tener información que considere valiosa
proteger, ¿no? Y manejar sobre todo. Entonces, habría que hacer un reconocimiento, ¿no? Cuando uno quiere aplicar alguna medida de seguridad, lo primero que hay que preguntar es, ¿qué tipo de información manejas? Tu empresa, ¿qué tipo de información consideras importante, consideras valiosa y de la cual tú quieres proteger? Eso es lo primero que tendríamos que preguntar, ¿no? Luego, pues, están una serie de amenazas que actualmente existen, ¿no? Son varias las que existen. Por ejemplo, el password cracking, los fraudes informáticos, los puertos abiertos que suele haber en un computador y que son vulnerables, el hecho de tener parches últimos parches de repente que no hemos logrado instalar o no hemos logrado actualizar dentro de nuestro computador, el hecho de también contar con backups inexistentes, ¿no? O sea, no tenemos copias de seguridad, el hecho también de que se nos deniegue el acceso a algún servicio, eso también es una amenaza, la denegación de servicios. La violación de la privacidad de los empleados, ¿no? Que alguien logre acceder, por ejemplo, a la planilla, por ejemplo, de lo que pagan, o perdón, de lo que ganan los empleados, sabiendo que es información confidencial, ¿no? No cualquiera debe tener acceso, solamente recursos humanos debe tener acceso a los contratos y a la información privada de los empleados, ¿no? Los exploits también, la indisponibilidad de la información clave, ¿qué más? Los keylogin, ¿no? Algunas instalaciones por defecto que a veces se suelen hacer en los computadores, eso también pueden representar una amenaza, ¿ok? El escaneo de puertos, en fin, hay una serie de amenazas que existen y que obviamente pues tenemos que evocar esfuerzos para poder aplicar las mejores medidas, ¿no? Muy bien, ¿existen otras amenazas más? Pues sí, por ejemplo, la falsificación de la información por parte de terceros, la violación de contraseñas, ¿no? El hackeo de las centrales telefónicas, los spamming, el acceso clandestino a las redes, ¿no? Los correos electrónicos anónimos, ¿no? Que generalmente envían a los usuarios dentro de una red y envían a veces de forma discriminada, ¿no? Nos bombardean con spam. La intercepción y modificación también y violación de los correos electrónicos, ¿no? El tema cuando se vulnera también, por ejemplo, la propiedad de la información, cuando alguien roba la información y la presenta como suya. Entonces, hay una violación a la propiedad, ¿no? Al derecho de propiedad de la información. El robo o extravío, por ejemplo, de las notebooks, ¿no? Que alguien entra a la empresa y se termine robando de repente las laptops, las notebooks, ¿no? Entonces, eso también es seguridad, claro, eso es seguridad física. No cualquiera puede tener acceso al área de sistemas, ¿no? Te cuento una anécdota. Hace un par de años atrás, recuerdo que tuve la oportunidad de capacitar a una empresa que está al costado del edificio de Petroperú, que está acá por la avenida República de Panamá, y estaba al costado, casi más o menos a 10 metros del edificio de la torre de Petroperú, y esta empresa necesitaba capacitar a su personal en lo que es base de datos, ¿no? En lo que era SQL Server y proceso de migración de datos, ¿no? Todo lo que tenía que ver con ETL. Me contactaron y dije, bueno, ok, voy a dar un par de asesorías, me van a pagar por hora, excelente. Entonces me presenté a la empresa, ¿no? Y bueno, tenían básicamente un sistema de reconocimiento de iris, de reconocimiento de lector del iris, de vista, ¿no? Obviamente un tema de marketing, ¿no? Tú pasabas, estabas en recepción y todo el personal tenía que ingresar, pero tenía que hacer su reconocimiento de iris. Eso era una medida de seguridad. Era una luna bastante gruesa, templada, ¿no? Supuestamente era una luna que digamos que no se perforaba sino más con balas. Y una luna pues apropiada, ¿no? Y cuando hacían el reconocimiento del iris, decía acceso permitido y la puerta ¡plup!, se abría. Y quien no reconocía, pues simplemente la puerta no se abría, ¿no? Claro, todo era de lunas, ¿no? La entrada, y tú podías más o menos divisar algunas oficinas. Y claro, ¿no? Adentro, pues hay un staff de profesionales, ¿no? Cada uno atendiendo el teléfono. O sea, tú ves de más de cerca la empresa, ¿no? Y cada uno pues teniendo ahí en este caso atendiendo sus procesos, ¿no? Y recuerdo que llega pues una señorita, ¿no? Una secretaria, seguramente debe ser alguna secretaria, y pone su ojo, ¿no? En este lector para que le dé acceso, ¿no? Para que la puerta se abra.
Y recuerdo que la chica pues ponía, ¿no?, ahí el mentón para que el dispositivo haga el reconocimiento del iris y le decía acceso no permitido, ¿no? O sea, acceso incorrecto, no le daba acceso, no salía el mensaje de acceso correcto. Y estuvo como 3 veces, ¿no? Y luego se dio cuenta, ¿no? Ese subconsciente, uy, venía con lentes de contacto y no podía la máquina reconocer el iris. Entonces, con mucha pena, le dio vergüenza, seguramente no se hizo a un lado, tuvo que sacarse el lente de contacto, poner nuevamente el mentón ahí para que haga el reconocimiento y recién la puerta se abrió, ¿no? Dijo, acceso correcto, lo dejó pasar, ¿no? Pero claro, pues de repente se le fue, qué sé yo, ¿no? O asumiría que el reconocimiento de iris se iba a hacer estando ella con el lente de contacto, ¿no? Entonces, claro, es una forma o una medida de seguridad, ¿no? Traigo a cotación la anécdota que te estoy contando. Entonces, sí, pues, en el mundo real, pues vas a encontrar una serie de amenazas y en informática hay muchas amenazas a las cuales los sistemas de información están expuestos, ¿no? Otra amenaza, pues, es la ingeniería social, que es la técnica basada en el engaño, ¿no? Que generalmente se aplica mucho para poder, pues, robar información. El tema de los malware, los virus, algunos programas como algunos troyanos, el acceso también indebido a documentos impresos. Ojo, la amenaza no solamente es a nivel lógica, a nivel digital, también puede ser a nivel física. Profesor, ¿por qué? Porque una empresa que maneja información, anota esto, por favor, ya, pregunta de foro. ¿Cuál es el activo más valioso de una empresa? ¿Quién me da la respuesta? ¿Cuál es el activo más valioso en una organización? ¿Cuáles ideas pueden escribir en el chat o activar sus micros? ¿Cuál es el activo más valioso de una organización? Murrugarra, los años, ¿cómo está? ¿Qué tal? Ya, está vivo, está presente. La información, es correcto, Murrugarra, excelente. Claro, la información es el activo más valioso de una organización. Pero alguien dirá, profesor, pero cuando usted dice el activo más valioso de una empresa, su información, está hablando de la base de datos, ¿verdad? No necesariamente, porque la información en una empresa no necesariamente tiene que estar en un medio digital. Puede estar de forma física, puede estar en ficheros, puede estar en libros, puede estar, la información puede estar impresa. Entonces, las medidas de seguridad que tú implementes no necesariamente va a ser a nivel de software, a nivel lógico. También tienes que plantear medidas de seguridad a nivel físico. Recuerdo, sigo contándote mi experiencia en esta empresa, a la cual tuve que ir a capacitar en lo que era SQL, procedimientos almacenados y proceso de ETL. Recuerdo que me hicieron ingresar, obviamente tuvo que venir el chico, ¿no? Poner ahí su ojito, reconociendo de iris, pase, listo, ingresé. Y era varias oficinas, eran enormes, ¿no? Entonces, me hizo un recorrido, ¿no? Me presentó a la empresa, ¿no? Los usuarios, con quién iba a trabajar, quiénes eran los chicos que tenía yo que capacitar. Y bueno, al inicio pues siempre un poquito, ¿no?, de nerviosismo, ¿no? Vale, que son ingenieros, es gente que maneja sistemas, ¿no? Yo vengo pues, en realidad yo decía, pues lo que vengo a enseñar de repente ya manejan, ya saben, y créeme que no sabían mucho el tema de procedimientos ni ETL, entonces, bueno, ya, normal, se pudo hacer la capacitación en 2 meses, ¿no? Y recuerdo que su área de sistemas tenían unas tarjetas, ¿no? Que son una especie de, cuando tú pasas una tarjeta en un POS, igualito, ¿no? Y si reconocía la tarjeta, la puerta se abría, ¿no? Si no, no. Entonces, esa es, por ejemplo, es otra forma, es otra medida de seguridad. Es una seguridad física, ¿no? Porque ellos decían que no utilizaban puertas con llaves, sino digitalmente, porque para ellos era mejor trabajar de esa manera, ¿no? Y claro, el área de sistemas estaba frente a los usuarios que laboraban ahí en esa oficina, en ese salón, ¿no? En ese ambiente. Entonces, no cualquiera podía acceder porque una vez que entraba la puerta se cerraba, ¿no? Igual, para entrar y salir tenían que pasar la tarjetita, ¿no? Si no pasaban esa tarjeta, simplemente la puerta no se abría. Una forma, una medida de seguridad, sí, claro que sí, una medida de seguridad física, ¿no? Claro, de acceso, claro está, ¿no? Muy bien, entonces hemos hecho un repaso básico de cuáles son las principales amenazas o las amenazas más comunes que existen a nivel de seguridad de la información. ¿Existen también vulnerabilidades comunes, profesor? Sí, como por ejemplo, una vulnerabilidad común
es cuando no hay un compromiso adecuado por parte de la dirección o por parte de la gerencia de la empresa o por parte de la dirección del área de sistemas también, ¿no? Entonces, cuando no existe un compromiso adecuado, pues eso también puede generar una vulnerabilidad, ¿no? Es una vulnerabilidad común. Hay gente que no se compromete, pues, ¿no? Y si se compromete a medias. Otra vulnerabilidad común es personal inadecuadamente capacitado y concientizado. A veces se pierde mucho esto, ¿no? El hecho de concientización de usuario, dicen, ¿no? Hay que concientizar a los usuarios. Y a veces el área de sistemas, algunos ingenieros no le toman importancia. Me dicen, no, ¿para qué? Dale un manual, dale una guía, mándale un correo, alcánzale una copia impresa, que lo lea y listo, ya está. También pasa. Entonces, a veces, pues, cuando no capacitamos al personal, no lo concientizamos sobre cuáles son estas amenazas, el usuario no va a saber, ¿no? Si el usuario ha escuchado red social, pero le dicen, oye, cuidado, te apliquen la técnica de ingeniería social. La ingeniería social, ¿quién estará hablando, no? Claro, si no sabe nada de informática, es un usuario de otra área que no sea de sistemas, pues obviamente va a ser presa fácil de esta técnica engañosa que utilizan algunos hackers o crackers, ¿no? Entonces, eso también puede jugar en contra, ¿no? El hecho de que no tengamos, pues, al personal de la empresa adecuadamente, correctamente capacitada o concientizada sobre el tema de seguridad de la información, ¿ya? Muy bien, otra vulnerabilidad es la inadecuada asignación de las responsabilidades. Pues sí, en toda área de sistemas, pues van a haber especialistas y van a haber funciones o roles, ¿no? Que van a tener que desempeñar. Entonces hay que saber asignar a quién le otorgamos la responsabilidad de aplicar estas políticas o estas medidas de seguridad, ¿no? A nivel de red, a nivel de software, etc. Entonces eso también es importante. Otra vulnerabilidad común es la ausencia de políticas, ¿no? Y de procedimientos. Cuando en una empresa se opera, pero nunca han considerado el tema de la seguridad informática, no les ha interesado, nunca han escuchado o simplemente no ha sido prioridad, ¿no? Han dicho, no, a nosotros nunca nos van a hackear, a nosotros nunca vamos a ser víctimas de un ataque remoto, ¿no? De un SQL injection, eso jamás, con nosotros nunca. Y de repente pasa. Y se da. ¿Y por qué? Porque nunca definieron políticas o procedimientos o normas en cuanto a seguridad informática, ¿no? Muy bien, también la ausencia de controles que sean, en este caso, controles disuasivos o controles preventivos, controles a nivel lógico, a nivel físico, ¿no? Y sobre todo controles correctivos en cuanto al tema de seguridad. Por otro lado, también está la ausencia de reportes sobre incidentes y vulnerabilidades. Profesor, una pregunta, ¿cómo es eso que reporte de incidentes? Sí, si tú trabajas en el área de sistemas, créeme que está en tu responsabilidad llevar un control de las incidencias que se den a nivel informático, a nivel de sistemas. Si se cae la red un día, pues tienes que tomar nota, eso es una incidencia. ¿Qué pasaría si la red se empieza a caer de forma constante todos los días a la misma hora? Eso es, ¿qué vendría a ser eso? Eso vendría a ser un error, eso vendría a ser una falla, ¿no? Eso de repente es, eso se podría convertir en una amenaza, ¿no? Entonces hay que identificar, ¿no? Hay que identificar y hay que llevar un control de todas las incidencias de TI que ocurran dentro de la organización, ¿no? ¿Para qué? Para ver si lo que ha ocurrido, el evento que ha ocurrido, es producto de un incidente, ¿ya? Ahí viene el término incidencia, ¿no? Es producto de un incidente. Y si es un incidente ¿qué es, profesor? Es un evento, un suceso que ocurre de forma inesperada, de forma no programada. Por eso se llama incidente o incidencia. Se cayó la red. Ok, incidente número 1, tomas nota. Mañana se vuelve a caer la red a la misma hora. Entonces, ¿qué pasa? Un incidente que se está volviendo común, y si eso es repetitivo durante toda la semana, créeme que eso ya no es incidente. Ya, eso podría ser de repente más que una incidencia, ya se está convirtiendo en un dolor de cabeza, quizás, ¿no? Para la gente de sistemas.
¿no? De incidente puede pasar a error y de error puede pasar a problema. Entonces hay que hacer un reporte de las incidencias para llevar un control, ¿no? Muy bien. Por otro lado, también está el inadecuado, ¿no? Seguimiento y monitoreo de los controles. ¿A qué se refiere con controles? Una serie de políticas que vas a tener que definir. Entonces, esas políticas tú tienes que darle seguimiento, ¿no? Oye, ¿esto se está cumpliendo o no? Es como hacer un checklist, ¿no? ¿Se cumple? ¿Sí o no? ¿No? Entonces, haces un seguimiento, haces un monitoreo de esos controles para ver si efectivamente se están cumpliendo a cabalidad, ¿no? Seguridad de la información, pues la información es un activo, ¿no? Que como otros activos importantes, tienen valor y requieren consecuencia de una protección adecuada. La información, recuerda que puede estar, como te dije, ¿no? De forma física, es decir, la información puede estar impresa, puede estar escrita en papel, puede ser que esté ya virtualizada, que ya se encuentre almacenada, ¿no? Electrónicamente, quizás a través de un database, quizás de repente en las cuentas de correo, ¿no? Corporativo de los usuarios. Puede ser que esta también sea transmitida vía email, ¿no? Puede que la información esté mostrada a través de videos, a través de film. Puede ser incluso un audio, una conversación, ¿no? Un audio también es información, un video también es información. La información entonces puede estar expresada en distintas formas, en distintas modalidades, y es la que hay que proteger. Un ejemplo, ¿no? Una reunión de trabajo del gerente con el jefe de sistemas, y alguien graba, ¿no? En la reunión o logran grabar esa comunicación y luego la filtran. Entonces, ¿qué pasó ahí? Fuga de información, ¿no? Alguien dentro de la empresa está haciendo un complot, ¿no? En contra de la propia organización, aquí debe boicotear. Entonces, eso pasa porque obviamente hay personal quizás desleal, hay personal que de repente pues los intereses de la empresa no son los intereses de él, ¿no? Y eso pasa a veces porque se tiene personal que no está concientizado, ¿no? De la información que él está divulgando. Entonces, son cositas que hay que evaluar, ¿no? La información, dice, debe protegerse adecuadamente, sea el medio o la forma con la cual se comparta o se almacene la información. Hola, mi estimado Ángel Ramírez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Está condenando por ahí Ángel. Ok, entonces a eso se refiere, ¿ok? Muy bien, la seguridad de la información entonces se caracteriza por tres principios claves, tres principios básicos, jóvenes, ya tomen nota. Primer principio, la confidencialidad. 2, la integridad. 3, la disponibilidad. Cuando hablamos de la confidencialidad, básicamente este principio lo que busca es asegurar que solo quienes estén autorizados pueden tener acceso a la información. En eso se basa el principio de la confidencialidad. Asegurar que solo quienes estén autorizados pueden acceder a la información. ¿Ok? Siguiente, integridad. Debemos, a través del principio de la integridad, se busca asegurar que la información y sus métodos de proceso, de procesamiento, ¿sí? De cálculo, ¿no? Sean exactos, sean completos. En otras palabras, el principio de integridad busca la no distorsión de la información, que la información sea almacenada y transmitida en su estado original, sin sufrir modificación alguna. A eso se refiere. El tercer principio, la disponibilidad. Aquí este principio de la seguridad informática, de la disponibilidad, busca asegurar que los usuarios autorizados sean los únicos quienes deban de tener acceso a la información y a sus activos, ¿ok? Que están asociados en este caso a la empresa y que estos activos de TI y esta información, ¿no? Siempre esté disponible
cuando esos usuarios previamente autorizados requieran del acceso a esos servicios. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdate que en informática los sistemas, muchos de ellos se ejecutan a través de ciertos servicios. Un ejemplo, a ver, inicia SQL Server si el servicio del SQL Adyen está detenido. Pregunto, ¿va a cargar el SQL Server? No carga, ¿no? Tienes que ir a la ventana de servicios y mirar, ¿no? Oye, sale un error porque sale la contraseña, no está bien. Dice, no hay accesibilidad. Ah, ya, entra a la ventana de service.msc, busca el agente de SQL y no voy a hacer que esté detenido, actívalo, levántalo, listo, vuelve el SQL y vuelve a ejecutar. Profesor, que puede haber un malware, un troyano, que también detenga ciertos servicios dentro del computador. Claro que sí, claro que sí. Entonces, hay que tener también cuidado, ¿no? Y cuando se manejan sistemas, hay algunos sistemas que requieren de algunos servicios y estos servicios tienen que estar activos. Entonces, la labor del agente de sistemas es velar por la disponibilidad no solo de la información, sino también de los servicios, de los activos de IT, ¿no? Como se dice, disponibilidad, dicen 24/7. ¿Qué es eso? 24 horas, los 7 días de la semana, ¿no? Muy bien, mediante la siguiente imagen vamos a resumir entonces qué cosa es la seguridad informática y cuáles son sus principios, ¿no? Nos dice básicamente que la seguridad informática, ¿no?, maneja ciertos mecanismos, como por ejemplo las técnicas y herramientas que se emplean, dice, para fortalecer los 3 principios de la seguridad informática. ¿Cuáles son esos principios de la seguridad informática? Ya lo dije, son 3: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Estos mecanismos también deben ejecutar ciertas funciones. Se deben ejecutar funciones de tipo preventiva, detectiva y correctiva. Cuando hablamos de funciones preventivas, dice, actúa antes de que ocurra, ¿no?, para detener el agente. El detectivo, como función detectiva, mientras el agente actúa, se encarga de revelar su presencia. La función del mecanismo, en este caso correctivo, consiste, dice, en actuar después de lo que haya ocurrido. ¿Para qué? Para arreglar, para solucionar cualquier daño que haya causado, cualquier amenaza, ¿no?, que se esté ejecutando sobre la red o sobre nuestra infraestructura tecnológica, ¿no? Finalmente, ¿cuál es el objetivo, pues, de la seguridad informática? El objetivo es proporcionar las condiciones seguras para evitar que la información o data informática, ¿no?, o información, en este caso de la empresa, ¿no?, en este caso, sea, pues, no sea de dominio público, ¿no?, sino que sea confidencial, ¿no? Y si es, en este caso, la información es filtrada, pues generalmente lo filtran no con fines éticos, ¿no?, sino con fines no éticos, ¿ok? Muy bien. Por otro lado, la seguridad informática también tiene que ver con, van a existir en realidad ciertos factores de riesgo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Son 3. Están los riesgos a nivel ambiental, los riesgos a nivel humano y los riesgos a nivel tecnológico. Otra palabra nueva para tu léxico: factores de riesgo de la seguridad informática. No te olvides, 3. Tienes los factores ambientales, existen factores de riesgos tecnológicos y factores de riesgos humanos. A nivel de factores de riesgos ambientales, ¿quiénes están? Pues todo desastre natural que existe hoy en día, ¿no?, que generalmente es ocasionado por la naturaleza. Como por ejemplo, pues las lluvias, las tormentas, los huaicos, aluviones, terremotos, temblores, etcétera, ¿no? Son factores de riesgos ambientales ocasionados por fenómenos naturales que no son fáciles de predecir. Es decir, son fenómenos naturales impredecibles, ¿no? Se dice que en Lima va a ocurrir un terremoto. ¿Cuándo? No se sabe. Con exactitud no sabemos cuándo, pero somos conscientes de que en algún momento la placa tectónica, ¿no?, de nuestra ciudad se va a mover y se va a mover violentamente.
y eso va a acarrear pues un desastre natural. Y eso, profesor, puede poner en riesgo la seguridad de la información. Claro, se daña el local, la infraestructura de la empresa, ¿no? Perdemos no solamente la información, perdemos los activos, perdemos los equipos, ¿no? Los servidores, los computadores, toda la infraestructura puede terminar dañada, ¿no? A través, por ejemplo, de un terremoto. Entonces, eso obviamente es un factor de riesgo ambiental impredecible, ¿no? Producto de un fenómeno natural. Cuando hablamos de factores de riesgos tecnológicos, pues aquí estamos hablando básicamente de una serie de fallas, ¿no? Fallas que pueden ocurrir a nivel de hardware o a nivel de software, ¿no? Y a nivel de software, pues están los malware, ¿no? Los virus, que básicamente son, pues, programas, ¿no? Que se autorreplican, ¿no? Son infecciosos y tienen diferentes clasificaciones, ¿no? Cada uno de ellos pues es programado para ejecutar cierto código con distintos objetivos, claro está. Cuando hablamos de factores de riesgos humanos, pues acá están generalmente los hackers y los crackers. Los hackers básicamente tienen por finalidad probar que un sistema tiene fallas. Ese es el objetivo del hacker, ¿no? Verificar, validar que cierto sistema tiene fallas de seguridad y que puede ingresar tranquilamente al sistema. Y los crackers lo que hacen es buscan el robo y la destrucción de la información. Digamos que el cracker es más dañino que el hacker. Sí, porque él roba y destruye. El hacker generalmente entra, roba la información y se va, pero no hace daño. El cracker es un poco más, digamos, su intención es un poco más malvada, por así decirlo, ¿no? Y que obviamente en el caso de los hackers y los crackers sí se pueden, digamos, predecir cuando se aplican, en este caso, las medidas correctivas, ¿no? De seguridad. Y generalmente estos señores actúan al margen de la ley con la intención de cometer algún fraude, algún delito, algún robo, ¿no? Con la información que ellos logran obtener. Muy bien, existe un enfoque entonces integral de la información. Sí, integrar es siempre una tarea, dice, complicada, ¿no? Especialmente cuando se tratan de elementos con orígenes y características aparentemente muy disparejas, como lo son en el mundo de la seguridad, ¿no? No solamente física, sino también lógica. Entonces, tenemos que hacer que nuestro sistema de seguridad sea integral. Sí, no solamente debemos de preocuparnos por la seguridad lógica, por la seguridad de los programas de software, sino también debemos de preocuparnos por la seguridad física, por el tipo de información que la empresa maneje. Y de acuerdo a ello, pues tenemos que elaborar los mejores planes de seguridad, ¿no? Con las mejores políticas o medidas, ¿no? Que permitan pues hacer un enfoque o tener un enfoque integral de la seguridad de la información. Este enfoque integral que hablamos de la seguridad de la información, entonces va a ser integral cuando logremos unificar tres cosas. Primero, los procesos de la empresa, los procesos de negocio. Dos, involucrar siempre a los colaboradores, al personal, a los empleados. Y tres, también debemos de incorporar a la infraestructura tecnológica que tiene la empresa. Entonces, cuando logramos combinar estos tres puntos, decimos muy bien, el enfoque de seguridad que vamos a plantear o que vamos a implementar en la empresa es integral. ¿Por qué? Porque, profesor, no estoy descuidando al personal, voy a concientizar al personal en temas de amenazas, de riesgos, de lo que es seguridad de la información. Voy a capacitarlos en este tema. Voy a incorporar en mis medidas de seguridad los procesos y también voy a considerar la infraestructura tecnológica de la empresa, ¿no? Que son básicamente sus activos de TI. ¿Existen etapas para la gestión de los riesgos? Sí, existen etapas. Hola, Murguero, te escucho. Profe, una pregunta. Te escucho. Los procesos, no, perdón, ¿la infraestructura tecnológica es la que te va a permitir llevar a cabo los procesos o es al revés?
No, cuando habla del enfoque integral de la seguridad, es tú como especialista vas a aplicar una serie de medidas de seguridad, pero que no solamente esté enfocado a la infraestructura tecnológica, sino que también tú, en tus planes, en tus políticas de seguridad, incorpores a los colaboradores, ¿no? Incorpores a los procesos de la empresa, a los procesos de negocio, y claro está, también la parte tecnológica. O sea que, ya, o sea, las medidas que yo voy a tomar tienen que atacar esos 3 puntos para que sea integral. Exacto, para que sea integral. Hay gente que a veces descuida la parte humana, ¿no? Dice, no, ¿para qué vas a capacitar a los empleados? Pérdida de tiempo, ¿no? Ellos sí saben que no tienen que abrir correos spam, ya le hemos dicho. Y solamente esa es la capacitación, no hay una concientización a los colaboradores sobre cuáles son las principales, por ejemplo, amenazas tecnológicas que existen, no solamente los correos spam, ¿no? Sino que hay también otros tipos de amenazas. La ingeniería social es una técnica que se aplica mucho. Los famosos mensajes de texto, ¿no? El canal tal te ha premiado con 1.000 soles o 10.000 soles, ¿no? Del programa tal. Eso es ingeniería social, eso es un engaño. Esas páginas web que dicen, ¿no? Deposita 2.000 o $200, ¿no? Gana bitcoins, genera dinero. El bitcoin es una realidad, por ejemplo, ¿no? Es una forma también de ganar dinero, pero hay que tener cuidado a dónde haces tu depósito, ¿no? A qué sitio web estás confiando, a qué página web yo estoy confiando datos tan privados como mi número de tarjeta de crédito. Me dejo entender. Entonces, este enfoque integral, Murrugarra, efectivamente tiene que ser, estas medidas de seguridad que tú vayas a implementar en la empresa, tiene que estar no solo enfocado a la parte tecnológica, no solamente a la parte de equipo, a la parte de sistemas, de software, sino también hay que involucrar al personal y hay que involucrar también a los procesos de la empresa. Entonces, cuando tú das tus lineamientos de seguridad enfocado a esos 3 puntos, estamos diciendo que efectivamente tu infraestructura, ¿no? De seguridad informática que quieres implementar en la empresa es integral, porque estás considerando esos 3 puntos. ¿Ok? Muy bien. Etapas del proceso de gestión de riesgos. ¿Existen etapas? Pues sí. Primero, dice, debemos hacer una identificación de los riesgos. Profesor, ¿cómo es eso de identificación de los riesgos? Pues tienes que identificar cuáles son los riesgos a los cuales estarían expuestos tus sistemas de información y tus equipos de TI. Para eso debes hacer un listado de los riesgos potenciales, ¿no? 2, debes hacer un análisis de esos riesgos. Debemos de hacer un listado de priorización de riesgos. Y luego debemos hacer la planeación de los riesgos, que es básicamente la anulación de riesgos y planes de contingencia. Y 4, debemos hacer, dice, una supervisión de los riesgos. Hay que hacer una valoración de cada uno de esos riesgos que hemos identificado previamente en todo este proceso. El hecho de supervisar los riesgos también puede conllevarte a que hagas un nuevo análisis de esos riesgos, ¿ok? Entonces, digamos, es el flujograma de las etapas del proceso de gestión de riesgos. Bien, ¿en qué consiste entonces la identificación de riesgos? Dice, pues consiste en identificar los riesgos posibles, ¿no? Para el proyecto, para la empresa, para el negocio o para el producto. El análisis de riesgos, pues, es valorar, hacer una valoración de las probabilidades y las consecuencias de estos riesgos, si es que logran, digamos, cristalizarse, ¿no? Si estos riesgos que habíamos identificado efectivamente se llevan a ejecutar, entonces, ¿qué consecuencias traería para la empresa, no? Hay que hacer un análisis, una valoración de esas probabilidades de que efectivamente esos riesgos que has identificado, efectivamente se logren ejecutar, se logren cristalizar, ¿no? Punto 3, planeación de riesgos. La planeación de riesgos es básicamente crear planes, crear medidas para abordar esos riesgos, ya sea para evitarlos, que sería lo ideal, o en todo caso para minimizar los efectos de esos riesgos dentro de la empresa o dentro del proyecto que estemos nosotros considerando.
Y punto 4 viene la supervisión de los riesgos, ¿no? Que es básicamente pues la valoración de los riesgos, ¿no? De forma constante, y debemos pues de revisar para eso las medidas, los planes que hemos hecho para mitigar esos riesgos tan pronto como la información de los riesgos esté disponible, ¿no? Profesor, ¿existen software o programas para hacer gestión de riesgos? Sí, también existen algunos programas que se comercializan, ¿no? Que ayudan a esta gestión, ¿ya? Entonces eso también va a depender de cómo quieran hacer esta gestión, ¿no? Lo quieran hacer manual o lo quieran hacer de repente mediante el uso de un software o de un programa, ¿no? Como los famosos sistemas de Helpdesk, por ejemplo. Muy bien, jóvenes, hemos llegado entonces así a la parte final de nuestra sesión del día de hoy. No sé si hay algún aporte o algún comentario por parte de ustedes. Profe, tengo una pregunta. Sí, te escucho, dime. En la PPT anterior, o sea, del punto de la supervisión, que es el punto final de una etapa, hay como un bucle, ¿verdad? O sea, si es que todavía hay riesgo que atacar. Claro, vuelves a la fase de análisis. Al análisis. Así o sea, es. Una vez que, por ejemplo, una empresa tiene, no sé, 10 riesgos, de las cuales 4 son, o sea, súper importantes, ¿no? Dentro del análisis. La primera etapa abarca esos 4 y una vez que han solucionado eso, vuelve a atacar en orden de prioridad las 6 que faltan. ¿Algo así es? En realidad debería de llevarse las 10 en conjunto, ¿ya? Pero si de esas 10, cuando tú haces la supervisión, dices, oye, de los 10 riesgos, 4 hemos logrado evitar, 4 hemos logrado contrarrestar. Excelente. ¿Y qué pasó con los otros 6? No, se dieron, se ejecutaron. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vuelve el bucle, ¿no? Vuelve nuevamente a la fase de análisis. ¿Qué hacemos? Pero en teoría debería atacar los 10 a la vez, pero en la práctica no muchas veces se da. Claro. Por eso dice etapas del proceso. Yo te estoy explicando la etapa del proceso. Acuérdate que una cosa es lo que nos manda, ¿no? La teoría, lo que nos dice esta gestión, y otra cosa es la vida real, pues, ¿no? Claro, Esto ya va a depender también de la experiencia, del tiempo que tú tengas para poder solucionarlo. De repente dices, bueno, por ahora yo quería aplicar 10 controles, pero ya, pues solamente se han cumplido 4. Listo, volvamos nuevamente desde cero a revisar los controles que están pendientes para ver de qué manera los solucionamos, ¿no? Claro, ya, profe, gracias, eso era. Ya, mi estimado. Bien, nos vemos. Chau, chau.